Lo que está pasando en este mundo ahora mismo no es un accidente, no es simplemente política exterior, ni una disputa comercial más entre vecinos. Lo que está ocurriendo hoy, en este preciso momento, es el derrumbe silencioso del orden mundial, tal como lo hemos conocido desde 1945. Y mientras millones de familias latinas en Estados Unidos trabajan, pagan impuestos y crían a sus hijos en este país, pocas voces les explican con honestidad qué significa todo esto para sus vidas, para sus bolsillos y para el futuro de sus hijos. Canadá, el vecino más cercano, el aliado histórico, el socio comercial más grande de este país, acaba de lanzarle al gobierno de Trump uno de los desafíos económicos más serios que cualquier nación haya planteado a los Estados Unidos en décadas. Y al mismo tiempo, en el otro lado del planeta, los Estados Unidos acaban de entrar en una guerra real, una guerra con bombas, con muertos, con el estrecho de Hormuz en juego, con Irán en llamas y con consecuencias que todavía nadie sabe calcular. Cuando dos crisis de esta magnitud ocurren al mismo tiempo, no es coincidencia. Es el sistema mostrando sus fracturas, es el capitalismo global crujiendo bajo el peso de sus propias contradicciones. Y si no entendemos exactamente qué está pasando y por qué, seguiremos siendo espectadores de nuestra propia historia. Empecemos por Canadá, porque lo que está ocurriendo ahí es mucho más profundo de lo que los medios corporativos quieren admitir. El 1 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25% sobre casi todos los productos importados desde Canadá, con un 10% para los productos energéticos canadienses. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la respuesta canadiense no fue la de un país que se rinde. Canadá respondió con aranceles de represalia del 25% sobre 30.000 millones de dólares canadienses en bienes estadounidenses, con planes de escalar a 155.000 millones en cuestión de semanas. Eso, para que quede claro, no es una protesta simbólica, eso es una declaración de guerra económica. Y lo que viene después es todavía más revelador de cómo ha cambiado la dinámica de poder en este continente. Pensemos en esto con calma, porque es algo que pocas veces en la historia moderna hemos visto. Canadá y los Estados Unidos tienen la relación comercial más dinámica y completa del mundo, con 2.5 mil millones de dólares en bienes y servicios cruzando la frontera cada día. Esos son 2.5 mil millones de dólares cada día, no en un mes, no en un año, cada día que pasa. Y ahora esa relación está bajo el asedio más serio de su historia moderna. Cuando Trump decidió usar el comercio como arma política, estaba apostando a que Canadá se doblaría. Estaba apostando a que la dependencia económica canadiense con Estados Unidos era tan profunda que Ottawa no tendría más remedio que ceder. Pero Trump calculó mal. Y ese error de cálculo nos dice algo fundamentalmente importante sobre el momento histórico en que vivimos. Porque Canadá no cedió. En el año 2025, Canadá diversificó activamente sus mercados de exportación, logrando redirigir entre el 25 y el 30% de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos hacia otros socios globales, especialmente en Europa y Asia, con exportaciones a Europa aumentando un 22% y exportaciones a África creciendo un 18%. Eso es un país que está reorientando toda su economía. Eso es un país que está diciéndole a Washington, con hechos y no con palabras, que la era de la dependencia total terminó. Y aquí viene la lección más importante que un estudiante de economía política, que cualquier persona que entiende cómo funciona el capitalismo global debe extraer de este momento. Cuando el centro del sistema abusa de su posición, la periferia busca alternativas, siempre. Y cuando la periferia encuentra esas alternativas, el centro pierde poder.
no de golpe, no de manera dramática, sino lentamente, gradualmente, de manera que cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde para revertirlo. Canadá es el mayor comprador de bienes estadounidenses exportados, importando 349.000 millones de dólares en productos el año pasado, según datos del Departamento de Comercio. Eso significa que estos aranceles no son un castigo que solo sienten los canadienses. Estos aranceles son un boomerang y el boomerang ya está volviendo. Los aranceles de Trump representan el mayor aumento de impuestos en los Estados Unidos como porcentaje del PIB desde 1993 y equivalen a un aumento de impuestos promedio de $1.500 por hogar estadounidense en 2026. $1.500 por familia, por año, para la familia latina de clase trabajadora en Texas, en California, en Florida, en Illinois, que ya está luchando con la inflación, con el costo del alquiler, con los precios del supermercado. Ese dinero no es un número abstracto. Ese dinero es la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Y aquí es donde la narrativa que nos venden los medios corporativos se vuelve tan peligrosa. Nos dicen que estos aranceles son para proteger a los trabajadores estadounidenses. Nos dicen que es una cuestión de soberanía nacional, de seguridad fronteriza, de fentanilo. Pero cuando uno mira los números reales, cuando uno examina los datos con honestidad, la historia es completamente diferente. De las 21.889 libras de fentanilo que las autoridades fronterizas estadounidenses confiscaron en el año fiscal 2024, solo 43 libras, aproximadamente el 0.2%, fueron confiscadas en la frontera con Canadá, el 0.2%. Eso significa que el 99.8% del problema que Trump usó como justificación para estas guerras comerciales viene de otra parte. Entonces, ¿de qué se trata esto realmente? Se trata de poder, se trata de quién controla los términos del intercambio económico, se trata de qué nación dicta las condiciones y qué nación las acepta. Y lo que Canadá ha decidido, bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, es que no va a aceptar esas condiciones sin pelear. Carney le dijo a Trump que Canadá respondería con aranceles de represalia si los aranceles planeados para el 2 de abril entraban en vigor, y ambos líderes acordaron iniciar negociaciones integrales sobre una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y los Estados Unidos después de las elecciones federales canadienses del 28 de abril. Pero más importante aún que las negociaciones diplomáticas, Canadá ha estado moviéndose en el tablero económico global de maneras que deberían hacer reflexionar a cualquier analista serio. Canadá ahora tiene 15 tratados de libre comercio que cubren 51 países, dando acceso al 61% del PIB global y a 1.5 mil millones de consumidores. Un país con acceso a 1.5 mil millones de consumidores no necesita doblegarse ante las demandas de ningún socio, por poderoso que sea ese socio. Pero hay algo más que está ocurriendo en esta guerra comercial que va más allá de los números y las estadísticas. El turismo canadiense hacia Estados Unidos cayó un 33% interanual a junio de 2025, marcando 6 meses consecutivos de caídas pronunciadas, con los viajes aéreos bajando un 22% y los cruces fronterizos en automóvil cayendo un 38% en mayo. Los canadienses no solo están respondiendo con aranceles, están respondiendo con sus pies, con sus billeteras, con sus decisiones personales de no gastar un dólar más en la economía estadounidense, mientras el gobierno de Washington los trate como enemigos, y eso tiene consecuencias reales para hoteles en Florida, para restaurantes en Nueva York, para tiendas en ciudades fronterizas que han dependido del turismo canadiense durante décadas. Esto es lo que los economistas llaman retroalimentación negativa.
Cuando una política provoca una reacción que amplifica los daños de la propia política en lugar de reducirlos. Trump pensó que los aranceles generarían ingresos y presionarían a Canadá. En cambio, los aranceles generaron represalias, pérdida de turismo, pérdida de mercados de exportación, inflación doméstica y el comienzo de un proceso de desacoplamiento económico que podría tomar décadas en revertirse si es que algún día se revierte. Porque una vez que un país como Canadá construye nuevas rutas comerciales, nuevas relaciones económicas, nuevas infraestructuras de intercambio con Europa y Asia, esas rutas no desaparecen cuando cambia un presidente en Washington. Esas rutas se convierten en parte permanente del nuevo orden económico global. Y aquí llegamos al corazón del análisis, al punto que muy pocos comentaristas están dispuestos a articular con claridad. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa entre dos gobiernos. Lo que estamos presenciando es la reconfiguración del poder económico global. El siglo americano, ese periodo de dominación económica y política que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, está llegando a su fin. No de manera dramática, no en un solo momento, sino a través de una serie de decisiones equivocadas, de abusos de posición, de insultos a aliados, de guerras comerciales mal calculadas que están acelerando el proceso de multipolaridad que ya estaba en marcha. Y la ironía más cruel de todo esto es que quienes más van a sufrir las consecuencias de ese declive no son los multimillonarios que se benefician de las políticas de Trump. Son exactamente las familias trabajadoras, las familias latinas, las familias inmigrantes que votan, que trabajan, que pagan impuestos y que son las que absorben el costo real de estas decisiones políticas a través de precios más altos, empleos más precarios y una economía más frágil. Ahora pasemos al otro escenario, porque si la guerra comercial con Canadá es inquietante, lo que está ocurriendo con Irán es directamente aterrador. Y es aterrador no porque sea sorprendente, sino porque era completamente previsible. Y sin embargo, aquí estamos. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel comenzaron a conducir ataques conjuntos sobre Irán, con casi 900 golpes en tan solo las primeras 12 horas de lo que Estados Unidos denominó Operación Épica Furia. 900 ataques en 12 horas, piénsenlo. Eso no es una operación quirúrgica, eso no es una respuesta proporcional, eso es la aplicación masiva de poder militar de destrucción sobre un país de 90 millones de personas, con toda la historia y la complejidad que eso implica. Para entender cómo llegamos aquí, hay que remontarse en el tiempo y ser honestos sobre la historia que los medios corporativos prefieren no contar. Irán es un país que lleva más de 4 décadas bajo sanciones económicas aplastantes. Un país cuya economía ha sido sistemáticamente destruida no por sus propias decisiones internas, sino por la presión externa de Washington y sus aliados. El conflicto tomó lugar después de años de tensión creciente sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y su alcance militar en el Medio Oriente y los intentos de renegociar un acuerdo nuclear en 2025 y 2026 fueron infructuosos. Pero lo que no nos dice ese análisis es el contexto más profundo, que fue precisamente la decisión de Trump en su primer mandato de retirarse del acuerdo nuclear de Obama, de reimponerle sanciones devastadoras a Irán, lo que destruyó cualquier base de confianza para una negociación genuina. Cuando uno rompe un acuerdo y luego le exige al otro que negocie bajo condiciones aún más duras, no está buscando un acuerdo, está buscando una rendición. Irán, que también tiene sus propias contradicciones internas profundas, que tiene un gobierno que reprime a su propio pueblo de maneras que merecen toda la condena moral que les queramos dar, decidió que la rendición no era una opción. En enero de 2026, las fuerzas de seguridad iraníes desataron una brutal represión
contra manifestantes, matando al menos 30.000 personas, según funcionarios del Ministerio de Salud de Irán. 30.000 personas. Ese número debe hacernos detener. 30.000 seres humanos que salieron a las calles a protestar contra un gobierno corrupto y represivo y fueron masacrados. Y la reacción de Trump ante esas muertes no fue buscar sanciones más inteligentes, no fue fortalecer a la sociedad civil iraní, no fue proteger a los refugiados iraníes. La reacción de Trump fue usar esas muertes como una justificación más para la escalada militar que ya tenía planeada. El 13 de febrero de 2026, el presidente Trump declaró que un cambio de régimen en Irán sería la mejor cosa que podría pasar. Y un día después, funcionarios estadounidenses le dijeron a Reuters que el ejército de Estados Unidos se estaba preparando para operaciones sostenidas de semanas contra Irán. Cambio de régimen. Esas dos palabras deberían hacer sonar todas las alarmas para cualquier persona que conoce la historia del siglo XX. Cambio de régimen en Irán en 1953, cuando la CIA derrocó al primer ministro democráticamente electo, Mossadegh, para proteger los intereses petroleros angloamericanos. Cambio de régimen en Irak en 2003, con todas las consecuencias devastadoras que todavía se sienten hoy. Cambio de régimen en Libia en 2011. El patrón es siempre el mismo. La justificación moral siempre suena convincente desde Washington. Y las consecuencias para la gente que vive en esos países son siempre catastróficas. El ataque de Estados Unidos e Israel asesinó al líder supremo Ali Khamenei y desencadenó una cascada de cientos de misiles de represalia y miles de drones desde Irán hacia toda la región. La muerte de Khamenei no es el fin de la historia, es el comienzo de un nuevo capítulo cuyos contornos todavía no podemos ver claramente, porque el poder no desaparece cuando muere un líder. El poder se redistribuye a veces hacia figuras más moderadas y a veces hacia figuras más extremas. Y en el caos que sigue a la eliminación de una estructura de poder, lo que surge no siempre es lo que los arquitectos de ese caos esperaban. Los estadounidenses deberían saber esto. Lo vivieron en Irak, lo vivieron en Afganistán, lo vivieron en Libia. Y sin embargo, aquí estamos de nuevo. Ahora mismo, mientras hablamos, el 25 de marzo de 2026, la Casa Blanca amenazó con llevar a cabo más acciones militares contra Irán si el régimen no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto. Y esta amenaza llegó mientras el gobierno de Trump presentaba una propuesta de 15 puntos a Irán a través de Pakistán que incluía demandas de que Irán desmantelara su programa nuclear, terminara el enriquecimiento de uranio, entregara su reserva de uranio enriquecido, limitara sus capacidades de misiles y garantizara la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ese canal de agua de 33 kilómetros de ancho, a través del cual pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Si Irán cierra ese estrecho, si lo convierte en una zona de guerra activa, las consecuencias económicas para el mundo entero serían inmediatas y devastadoras. Los precios del petróleo se dispararían, la inflación global se aceleraría. Y las familias trabajadoras de Estados Unidos, que ya están pagando más por la gasolina, más por los comestibles, más por prácticamente todo, pagarían el precio más alto de todos, aproximadamente el 12% del total del petróleo comercializado por vía marítima a nivel mundial y una porción significativa del gas natural licuado pasan a través del estrecho de Bab el-Mandeb anualmente, y fuentes militares iraníes han advertido que tienen la capacidad y determinación de crear una amenaza creíble en esa área si las tensiones escalan. Esto no es retórica vacía. Irán
ha demostrado repetidamente que tiene la capacidad de complicar enormemente el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y en los estrechos adyacentes. Y cuando ese tráfico se complica, cuando los seguros marítimos se disparan, cuando los capitanes de barco recalculan sus rutas, el costo de esa complicación siempre termina siendo pagado por el consumidor final, por usted, por su familia, en la bomba de gasolina, en el supermercado, en la factura de electricidad. Hay algo en este momento que me recuerda poderosamente a otros momentos históricos de los cuales debemos aprender, cuando los imperios declinantes han buscado afirmar su autoridad a través de la fuerza, casi siempre han acelerado su propio declive. La España imperial del siglo XVI, la Gran Bretaña del siglo XIX. Cada vez que un poder hegemónico intenta usar la fuerza para compensar la erosión de su posición económica y moral, el resultado es casi siempre el mismo: más erosión, más aislamiento, más pérdida de legitimidad. Y lo que hace que este momento sea particularmente preocupante es que estamos viendo ambos fenómenos ocurrir simultáneamente: la guerra comercial con Canadá y los aliados históricos que erosiona la credibilidad económica de Washington, y la guerra militar con Irán, que está erosionando la credibilidad moral de Washington ante el resto del mundo. Pensemos en lo que está ocurriendo en el escenario global más amplio mientras todo esto pasa. China, que ha estado observando cuidadosamente, que ha estado tomando nota de cada error de cálculo de Washington, está posicionándose para llenar el vacío que estas políticas están creando. Europa, que ya estaba distanciándose de la dependencia del paraguas de seguridad estadounidense, está acelerando ese proceso. 7 aliados de los Estados Unidos prometieron ayudar a garantizar el paso seguro a través del estrecho de Hormuz, pero sin especificar cómo lo harían. Ese sin especificar cómo es la frase más reveladora de todas. Significa que incluso los aliados más cercanos de Washington están calculando sus riesgos, están midiendo sus compromisos, están evitando atarse demasiado estrechamente a una política que podría volverse insostenible. Eso no es alianza sólida, eso es el comienzo de la distancia diplomática. Y mientras tanto, aquí en Estados Unidos, las familias latinas están viviendo la consecuencia directa de todo esto, no en términos abstractos, sino en términos muy concretos. El servicio postal de los Estados Unidos está cobrando un recargo de combustible del 8% en paquetes como resultado de la guerra con Irán, un 8% adicional en cada paquete enviado. Eso afecta a los pequeños negocios latinos que dependen del comercio electrónico. Eso afecta a las familias que envían paquetes a sus parientes. Eso afecta a cada persona en este país que usa el correo. Y eso es solo una de las consecuencias visibles y medibles de una guerra que la mayoría de los estadounidenses no pidieron, que el Congreso nunca autorizó de manera formal y cuyos objetivos reales siguen siendo profundamente confusos. Los ataques han dejado enormes daños: más de 2.000 personas muertas en Irán, Líbano e Israel, cientos de miles de personas desplazadas en Líbano y cientos de miles de viajeros varados por toda la región del Medio Oriente. Más de 2.000 personas muertas, cientos de miles de desplazados, y la guerra aún no ha terminado, y los negociadores aún están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Y mientras tanto, las bombas siguen cayendo y las familias siguen siendo destruidas, y el mundo entero está observando y tomando decisiones sobre qué clase de orden global quiere apoyar en el futuro. Lo que más me preocupa, lo que creo que debería preocuparnos a todos como ciudadanos conscientes de este país, no es la situación inmediata, tan grave como es.
Lo que más me preocupa son las consecuencias de segunda y tercera generación de estas decisiones, porque las guerras comerciales que se libran hoy van a moldear las cadenas de suministro globales de las próximas décadas. Los aliados que se alejan hoy tardarán generaciones en regresar, si es que regresan. La confianza que se pierde en instituciones y tratados cuando un gobierno rompe un acuerdo o impone aranceles de manera unilateral sin justificación real, esa confianza no se recupera con una sola elección o con un solo cambio de liderazgo. Esa confianza se recupera con décadas de comportamiento consistente y responsable. Y aquí está la paradoja más cruel de todo este momento histórico. Los trabajadores estadounidenses, incluyendo los millones de trabajadores latinos que son la columna vertebral de la economía de este país, en la construcción, en la agricultura, en los servicios, en la manufactura, son los que van a pagar el precio más alto de estas políticas. Los aranceles que supuestamente los protegen les están costando $1.500 por año. Las guerras que supuestamente los hacen más seguros están haciendo más cara la gasolina y los paquetes y los artículos importados, y las relaciones diplomáticas rotas que supuestamente afirman la grandeza americana están cerrando mercados para los productos agrícolas e industriales que esos mismos trabajadores producen. No hay solución fácil para este momento, no hay palanca ni botón que revierta décadas de políticas que concentraron la riqueza arriba, vaciaron comunidades industriales y alimentaron el resentimiento que hoy sostiene el populismo nacionalista. Eso exige tiempo, honestidad y preguntas incómodas sobre quién se beneficia realmente de estas guerras y crisis económicas. Los contratistas de defensa que cobran miles de millones, los exportadores que aprovechan disrupciones en las cadenas de suministro y los especuladores que ganan con la volatilidad. Preguntas que rara vez aparecen en los grandes medios, pero que una democracia sana no puede evitar. Y frente a eso, lo que sí podemos y debemos hacer es mantener los ojos abiertos, rechazar narrativas simples y reconocer que los verdaderos beneficiarios no están fuera, sino en las corporaciones, los fondos de inversión y los lobistas que moldean políticas mientras la realidad de las familias trabajadoras queda al margen. Trump said the war could end soon, claiming the United States has already achieved many of its military objectives in Iran, while at the same time threatening escalation if Iran continues restricting oil flows through the Strait of Hormuz. But soon is a word used when there is no real plan, a word heard in Afghanistan and Iraq, where wars stretched on for years, and their consequences still remain long after the initial promises faded. History shows that conflicts beginning with clear political goals end with confusion and unfinished outcomes on the ground, far beyond what leaders originally declare. What emerges from this period of confrontation will not resemble the world that came before. It will be more multipolar, with Washington's dominance more limited and increasingly challenged, while other states build alternative alliances, and the economic costs of these wars fall hardest on those least responsible for them. For anyone concerned with ordinary working people, this reality should demand continued questioning, deeper understanding, and a refusal to accept easy answers from those in power.